¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Antes de comenzar, refrendamos, como siempre, el agradecimiento que tenemos con ustedes por su atención. Sigue aumentando el número de vistas y de descargas de nuestros audios en las distintas fuentes. Les agradecemos mucho su atención. Les agradecemos mucho también su paciencia. Ustedes se habrán dado cuenta que el audio no es menos que perfecto. Esto es una situación temporal que no tiene que ver con el micrófono, sino con la adecuación de los espacios en los que trabajamos. Les pedimos que tengan paciencia por esta semana. Y finalmente queremos agradecer de manera especial a las personas que nos apoyan regularmente en Patreon y en PayPal. Es gracias a ustedes que este espacio existe y como comentamos en una ocasión reciente, a las personas que nos apoyan regularmente en PayPal estamos trabajando para que en breve podamos ofrecerle el mismo tipo de material extra que le estamos ofreciendo actualmente a la gente que nos apoya en Patreon. Bien, vamos a comenzar. Necesariamente la investigación sobre COVID-19 ha tomado muchas vertientes diferentes. Por ejemplo, existen los trabajos que exploran el ritmo de mutación del virus y el estilo de las mutaciones con la intención de identificar qué tipo de mutaciones son más comunes. El virus obviamente no es un ser inteligente o una organización inteligente. Las mutaciones se pueden repetir muchas veces, aunque no funcionen, y es interesante ver qué tipo de mutaciones son las que se sufren con mayor frecuencia, porque eso da una idea de qué regiones del material genético son más vulnerables a la mutación. La mutación, el error en la copia del material genético. Bueno, cuando un virus se mete a una célula, lo que hace es inyectar material genético, ARN. Ese ARN da instrucciones a la célula para fabricar más copias del virus, y las copias no siempre quedan bien. Bueno, los motivos por los cuales suceden estas mutaciones pueden ser muchos. Cada vez entendemos mejor a nivel molecular cómo ocurren las mutaciones y sirve de mucho saber qué regiones del ARN del virus son más vulnerables a mutaciones. Eso eventualmente podría servir para fabricar medicamentos que estimulen la aparición de mutaciones inútiles del virus. Eso reducir una persona que se enferme y que toma un medicamento que hace que todos los virus que fabriquen sus células sean copias inútiles que no pueden infectar bien a otra persona, ayudan a reducir la incidencia de la pandemia. Esa sería una de muchísimas posibilidades en lo que a la investigación clínica se refiere. Algunas áreas de investigación dependen única y exclusivamente del talento de los investigadores, del acceso a equipo apropiado, del acceso a los recursos, y no solamente me refiero a dinero, sino a gente talentosa que esté dispuesta a trabajar en esos laboratorios, que no crea que son fáciles de hallar. Si viera los problemas que tienen en los Estados Unidos para encontrar gente que quiera dedicarse a estudiar biología, bioquímica, biología molecular, ese tipo de cosas. Otro día le platico por qué usted dice cuándo. Bueno, pero el caso es que estos investigadores lo que necesitan es, a final de cuentas, tener los recursos y se ponen a trabajar. Pero otros investigadores necesitan de un recurso que no controlan, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad contra COVID-19? Podemos especular, podemos tomar muestras de sangre, medir niveles de anticuerpos, tratar de medir la actividad de las células B. Hace poco platicamos algo al respecto. Este tipo de estudios no son fáciles de realizar, además de que son técnicamente complejos, son muy dolorosos. Hay que sacar muestras de la médula ósea, hay que perforar el hueso de una persona para sacar algo de médula. No es un procedimiento agradable. Y bueno, tomar ese material y buscar en él un tipo particular de células B capaces de producir anticuerpos contra SARS-CoV-2 es complicado.
Bueno, esos estudios pueden dar una idea, pueden servir de indicio para estimar cuánto tiempo va a durar la resistencia contra el virus y por lo tanto contra la enfermedad. Pero una cosa es tener indicios y la otra cosa es tener los datos en la mano. Y la única manera de saber cuánto tiempo dura la inmunidad producida por una vacuna o por haberse recuperado de la enfermedad, pues consiste en ver cuánto tiempo pasa en una población en donde han ocurrido muchas infecciones hasta ver si las infecciones vuelven a reincidir o no. No hay de otra. Es precisamente lo que ha ocurrido en Italia como consecuencia del trabajo del doctor Nicola Momoli del Hospital Fornaroli en Magenta, en Italia. Hay una región que fue especialmente lastimada por la pandemia, usted se acordará, fue una de las primeras regiones que entraron en una emergencia extrema como consecuencia de la dispersión de COVID-19, fue algo completamente accidental, la región de Lombardía. Probablemente se acordará de las escenas dramáticas que se vieron en los noticiarios. Y bien, pues gracias al trabajo constante de los médicos italianos y de los expertos en virología, biología molecular y otras disciplinas, tanto de Italia como del mundo, ha sido posible contener esa situación. Y bueno, pues fue uno de los primeros lugares del mundo en donde enfermó mucha gente y en donde también existe la base científica y tecnológica suficiente para hacer estudios a gran escala. Es un país de primer mundo, con sistemas de salud de primer mundo, y están en condiciones de hacer estudios avanzados, tanto estadísticos como estudios clínicos, para medir la incidencia precisa del virus en la población. En países como México, como países latinoamericanos, etc., el hacer pruebas a gran escala a toda la población no es algo que se antoje ni posible económicamente ni muy útil, que digamos. Ya hemos discutido esto en otras ocasiones. En un país como Italia, que tiene una población que no está creciendo con tanta rapidez, es una población más pequeña y es un territorio más manejable, es posible llevar un control estadístico más preciso y allí sí vale la pena hacer pruebas a gran escala, sea de anticuerpos o sea de la presencia del virus en sangre, que es la técnica PCR. Gracias a esto es posible tener una idea de si está disminuyendo, si está estable o está aumentando la incidencia de infecciones por coronavirus, aunque sean asintomáticas en una población, sea la población de todo el país o la población de una región como Lombardía. Tiene usted una región que fue terriblemente castigada por la epidemia casi al principio de la misma. ¿Sí? Es uno de los lugares que tuvieron gran incidencia más antiguos en la historia de la pandemia. Por lo tanto, las estadísticas, por ejemplo, de reinfección de esa región son especialmente interesantes. Ha pasado más de un año desde que se inició la emergencia sanitaria en Italia a gran escala, es decir, desde que hubo muchos contagios en Italia, en particular en la región de Lombardía. Hubo gente que desgraciadamente murió, mucha gente se recuperó, y entonces tiene usted una población grande, estable. No es una población en donde exista mucha entrada o salida de personas, en donde la pandemia dejó su huella hace ya muchos meses, y es una huella que usted puede seguir haciendo análisis de sangre y análisis de anticuerpos de manera continua hasta el día de hoy. Usted puede ver en esa población que es demográficamente estable, no es una zona que esté atrayendo mucho turismo, mucha inmigración, y no es una zona de la que esté saliendo mucha gente, usted puede darse una idea
de qué fracción de la población se enfermó gracias a las pruebas que se hicieron en su momento y de las que se han venido haciendo desde entonces, y puede darse una idea más directa de cuánta gente se ha reinfectado. Los datos de Lombardía son especialmente interesantes porque dan una idea precisa, medida, de cómo reacciona en promedio el cuerpo de una persona ante una infección por COVID-19, por cuánto tiempo queda protegida. Este estudio involucró el análisis de los datos que comenzaron a recabarse a partir de la primera ola de COVID-19 en Italia, que comenzó en febrero de 2020 y duró hasta julio de 2020. Se hicieron muchas pruebas de PCR, que son pruebas algo costosas. Italia se pudo dar el lujo de hacerlo, y gracias a eso fue posible tener una idea muy clara, es aproximada pero confiable, de cuánta gente estaba infectada. Se puede seguir en la curva de edad de casos detectados por prueba de PCR el progreso de la pandemia con bastante precisión. Estos investigadores estuvieron estudiando varias fuentes específicas de información, en particular 4 hospitales, en total 1.400 camas entre los 4, y una región de 560 kilómetros cuadrados con 470.000 habitantes en Lombardía. Se hicieron 122.007 pruebas de PCR, es decir, 122.007 pruebas de PCR, que involucran toscamente al 25% de la población. Es imposible hacerle pruebas a todo el mundo, pero si le hace prueba usted a la cuarta parte de la población, tiene usted, utilizando las estadísticas apropiadas, una idea muy precisa de cómo se está comportando la población en un momento dado ante el COVID-19. Este estudio, que es mayormente estadístico, involucró, entre otras cosas, seguir datos de personas que habían tenido COVID-19 al principio de la pandemia. Y los datos son interesantes. Durante el seguimiento que se hizo de este bloque de información, se encontraron, en un bloque particular, se encontraron 5 reinfecciones en un grupo de 1.579 pacientes positivos. O sea, al enfocarse en un bloque de información que involucra a 1.579 personas que en los primeros meses de la pandemia resultaron positivos, lo que se encontró es que de este grupo de 1.579 hubo 5 casos de reinfecciones. La mayoría de estos pacientes fueron tratados en instituciones, se pudo tomar información, solo uno fue hospitalizado, y 4 de esos 5 pacientes tenían relaciones estrechas entre sí, o relaciones estrechas con otras personas que habían tenido COVID-19. Es decir, que parece que estas reinfecciones ocurrieron como consecuencia de una exposición continua a una fuente de virus. Parece que estas personas estuvieron en contacto frecuente con personas que luego resultaron positivas. Esto sugiere que la probabilidad de que una persona que ya tuvo COVID-19 tenga una probabilidad muy baja de volver a tener COVID-19 por un contacto casual como el que pudiera ocurrir en un supermercado, en la calle, etcétera, etcétera. Es solo viviendo día tras día con una persona infectada que una persona que ya sufrió una infección pueda tener un cierto riesgo de contraer la enfermedad de nuevo. Algunas de estas personas eran bastante mayores. Generalmente la gente mayor tiene un sistema inmune menos activo. Entonces, a la hora de tomar toda esta información, estos investigadores compararon la incidencia
de de reinfecciones en un grupo de personas que ya había sufrido COVID-19 antes, con grupos de personas de la misma región que no se habían enfermado y que empezaron a resultar positivas apenas por estas fechas. Es de esperarse que estos grupos representan al promedio genético de la población de Lombardía. Uno de estos grupos ya se había enfermado antes y por estas fechas ocurrieron 5 reinfecciones. El otro grupo no se enfermó y por estas fechas apenas está empezando a enfermar. El segundo grupo da una idea de qué tan susceptible es en la actualidad la población promedio de Lombardía a infecciones nuevas. Si la propensión para enfermarse por cada 100,000 habitantes fuera la misma entre personas que ya estuvieron enfermas y personas que nunca han estado enfermas, eso significa que las personas que ya estuvieron enfermas ya perdieron toda su protección y por lo tanto están tan expuestas al virus como las personas que nunca se han enfermado. Pero ese no es el caso. La gente que ya se enfermó experimenta un riesgo mucho menor de reinfectarse en relación con la gente que nunca se ha infectado antes. Entonces, de arranque, la enfermedad sí genera una protección no perfecta, pero muy importante, y que se puede seguir apreciando incluso más de un año después de que la persona se enfermó. Así que la protección cuando menos dura alrededor de un año como mínimo. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo ahorita. Ahora, lo que se observó no es una población en donde claramente la tendencia parece ser a que pierde la protección. No hay indicios que lleven a creer a los investigadores que la gente que se enfermó a principios de 2020 esté por estas fechas perdiendo la resistencia. Esa gente en promedio tiene una resistencia vigente bastante importante contra COVID-19 aún ahora. Y esto sugiere, sin demostrar, que esa protección podría estar presente dentro de medio año o un año más, o más tiempo. No lo sabemos. Lo que sí se puede decir con absoluta claridad es que la protección dura cuando menos un año, alrededor de un año, y que al final de ese año la protección se sigue viendo fuerte en personas que ya se enfermaron. En muchas ocasiones el mismo dato puede resultar catastrófico o maravilloso según se le quiera mirar. Algunas personas, sobre todo la gente que nunca ha estudiado nada de epidemiología, nada de biología, etcétera, etcétera, dirán, híjole, incluso las personas que ya se enfermaron se pueden volver a enfermar. ¡Qué barbaridad! Entonces, siempre vamos a estar expuestos a la enfermedad. Viéndolo desde la perspectiva de los epidemiólogos, que son los que de veras saben del rollo, de los expertos en virología, es decir, de los biólogos que se dedican a estudiar virus, en colaboración con médicos que se dedican a hacer investigación, los expertos en genética, en biología molecular, etcétera, etcétera, la situación es exactamente la contraria. Esta enfermedad genera una memoria inmune que dura cuando menos un año. Normalmente cuando una memoria inmune dura un año es porque va a durar bastante más tiempo. Normalmente. No conocemos suficiente sobre el sistema inmune como para garantizarlo, pero las cosas suenan bien, pues. Si al año todavía tiene usted una respuesta promedio muy fuerte en la población porque casi nadie se reinfecta de COVID-19 entre las personas que ya sufrieron la enfermedad, eso significa que la resistencia promedio es muy grande. Y además, si estudia usted que las pocas personas que se reinfectaron son personas mayores con un sistema inmune débil, personas que están frecuentemente en contacto con otras personas que están enfermas ahora, etc., como que da la sensación de que la resistencia es muy fuerte y se requiere de circunstancias especiales para vencerla. Por ejemplo, tener una edad muy avanzada con un sistema inmune degradado. Si a esto le suma usted
la existencia de vacunas efectivas, la situación se vuelve todavía más interesante, porque resulta que una cosa no va peleada con la otra. El haber sufrido la enfermedad no es motivo para no vacunarse. Todo parece indicar que las personas que se han infectado por COVID-19, y que reciben una vacuna, aumentan su resistencia con la enfermedad. También faltan por llegar datos más duros al respecto, datos observados como estos. Una cosa son suposiciones basadas en información científica y otra cosa es tener el dato. Y aquí tenemos el dato. Aquí hay una población que hace más de un año sufrió los efectos devastadores de la enfermedad a gran escala. Mucha gente se enfermó y la situación general de estas personas no ha cambiado en un año. Así que si en esas no hay alguna cosa que contamine la información que estamos obteniendo el día de hoy. Y como consecuencia, si vemos que esta población en general está protegida un año después, pues eso ya es un dato duro. Un dato que podemos extrapolar con razonable confianza al resto de la población humana. Una última observación. Existe todavía la cuestión de las mutaciones. La gran mayoría de las mutaciones conocidas de SARS-CoV-2 son bloqueadas parcial o casi totalmente por las vacunas. Prácticamente en todos los casos las vacunas parecen evitar la enfermedad grave. Lo que falla un poco con algunas vacunas es la capacidad para proteger contra la enfermedad intermedia o la enfermedad asintomática. Pero lo más grave del asunto, la enfermedad seria, es prácticamente bloqueada por las vacunas, incluso en el caso de la mayoría de las mutaciones. Hay nuevas mutaciones como esta mezcla indobritánica, de la que tanto se está hablando por estas fechas, que no sabemos cómo va a responder a la vacuna. A lo mejor la vacuna nos va a proteger también contra esa variante como lo hace contra las otras variantes que en su momento ha causado mucho revuelo. El caso es que es cada vez más y más claro que lo único que necesitamos para vencer a la pandemia es paciencia y disciplina. Eso es todo. Antes no habría bastado todo el dinero del mundo para protegernos contra COVID-19. Así estábamos hace un año. Era fundamentalmente imposible protegerse contra COVID-19. Un pequeñito año después, es muy poco tiempo, y gracias al trabajo de un puñado de gente talentosa en laboratorios de investigación de todo el mundo, gente cuyo nombre la mayoría del gran público desconoce y que mayormente no celebra. De hecho, que definitivamente hay que celebrar primero que nada el trabajo de la gente valiente que está en hospitales y en otros centros de salud atendiendo a la gente enferma. Esos son de veras valientes. Pero a las siguientes personas que hay que celebrar es a los científicos que trabajaron en estos proyectos y que desarrollaron vacunas en tiempo récord. Ahora se pueden conseguir a muy bajo costo para los gobiernos y en muchos casos de manera gratuita para la población en muchos países, como sucede en México. Se pueden conseguir vacunas maravillosas que ofrecen una protección elevadísima contra la enfermedad. En un solo año pasamos de lo imposible a lo cotidiano. Recuerde que eso hace la ciencia. Muchas veces convierte lo imposible en cotidiano. Ahora nos toca a nosotros, como hemos dicho también en muchas otras ocasiones, el utilizar ese conocimiento con sabiduría. Las vacunas protegen, pero no de manera perfecta. No existe la protección perfecta contra nada. Pero las vacunas protegen de manera excelente contra la enfermedad. Conocemos con gran detalle cómo funciona SARS-CoV-2. Lo único que necesitamos para concluir con esta pandemia es utilizar ese conocimiento de manera sistemática, de manera inteligente. Por favor, no le haga caso a los que lo único que saben hacer es decir mentiras y alarmar al público. Vamos por buen camino. Conserve la calma, conserve la disciplina, hágale caso a las autoridades de salud, por favor. Ya casi llegamos. Gracias por su atención.
Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.